Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenidos a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del lupus. Es verdad que es una enfermedad poco frecuente, afecta entre 40 y 100 personas por cada 100.000 personas. Suele ser de diagnóstico bastante difícil porque puede manifestarse en distintos órganos y con distintos síntomas. Por eso hacemos este programa, para llamar la atención sobre esta enfermedad de diagnóstico difícil, pero que es muy importante hacer un diagnóstico precoz para poner un tratamiento lo antes posible. Por supuesto que hablaremos de los últimos avances en el tratamiento que han sido importantes y que están cambiando a mejor la vida de las personas que lo tienen. Y para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Clara García, muchas gracias Clara por venir. A ti, Juan. Tú eres médico especialista en reumatología en el Hospital de los Arcos Mar Menor. Luis Linares, tú eres jefe, gracias Luis. Gracias. Tú eres un placer, como siempre. Como siempre. Tú eres un clásico ya de la reumatología. Tú eres jefe de sección de reumatología en el Hospital Virgen de la Risaga, aquí en nuestro querido hospital. Rodolfo Castillo, gracias Rodolfo. Gracias por confiar en mí. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud Antonio García Molina, en Molina de Segura. En Molina de Segura mismo. Sí. Exactamente. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a distintas personas sobre esta enfermedad. ¿Qué es el lupus? ¿Cuáles son los síntomas del lupus? Puede ser hereditario. Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Clara, para entender bien el lupus vamos a empezar hablando quiero que nos expliques qué es una enfermedad autoinmune, qué es el tejido conectivo y qué son las conectivopatías o enfermedades del tejido conectivo. Bueno, pues las enfermedades autoinmunes son aquellas en que el sistema inmune del paciente, lo que conocemos como las defensas, que nos defienden de infecciones y de otros daños, reconocen como extraño alguna estructura en el cuerpo y producen una respuesta contra él o contra ella. Cuando producen una lesión o un daño sobre cierto órgano es cuando producen una enfermedad que se llama autoinmune y que puede afectar a un órgano en concreto o afectar a diferentes órganos en el cuerpo. El tejido conectivo es un tejido muy extenso en el cuerpo y, como su nombre indica, por simplificar un poco, es el tejido que conecta diferentes estructuras en el cuerpo, ya sean órganos o sistemas. Se compone de diferentes células, como los fibroblastos, que producen pues diferentes fibras, como el colágeno y así. Y bueno, hay tejidos conectivos muy especializados, como el cartílago, y otros no tan especializados, que lo que dan es un sostén al cuerpo y sobre todo comunican las diferentes estructuras y permite una comunicación entre órganos y sistemas. Esto que supone que ahí, digamos que el tejido conectivo puede ser una zona de paso o incluso la zona donde residen muchas células que están implicadas en el sistema inmune, es decir, en esta respuesta de las defensas. De esta forma, el tejido conectivo al final se implica en estas enfermedades autoinmunes. Lo que pasa es que si considerásemos cualquier enfermedad del tejido conectivo dentro del concepto de conectivopatía, pues serían muchísimas. Y realmente el concepto que tenemos hoy día de conectivopatía son enfermedades autoinmunes que pueden afectar a diferentes órganos, y no solo a uno, sino a varios. Un poquito de forma general. El tejido nunca, yo creo que la mayoría de las personas no, dentro uno habla de
de los órganos, el pulmón, el corazón, pero así el tejido conectivo, Claro. muchas personas no tienen un concepto claro de lo que es, y tú lo dice como tú muy bien has dicho la palabra, conecta todos los órganos y tiene multitud de células, fibras, etc. Y Luis, el lupus, varias cosas. ¿Qué es? Si hay distintos tipos de lupus, y bueno, yo he dado una frecuencia, pero tú puntualiza un poquito más. Perfecto. Bueno, en realidad el nombre completo es lupus eritematoso sistémico. Suena así, me imagino que ahora cuando se hable de las palabras intentarán traducir, porque el lupus eritematoso es un tipo de lesión en la piel que es característico, puede ser característico de la enfermedad, pero sobre todo pongo énfasis en lo de sistémico. Es decir, es una enfermedad, como ha dicho Clara, que es una enfermedad de base autoinmune, es una enfermedad crónica y es una enfermedad sistémica. Esas serían las tres pivotes más importantes de esta enfermedad. Es una enfermedad que es totalmente variable porque puede afectar a distintos órganos del cuerpo: la piel, las articulaciones, el sistema cardiovascular, el respiratorio, los riñones, el neurológico, cualquier parte del cuerpo. Y además, normalmente, aunque sea una enfermedad crónica, suele ir en brotes, es decir, que un paciente puede estar totalmente asintomático temporadas y en cambio estar teniendo algún brote o un empeoramiento del curso de la enfermedad en otros momentos de la evolución. En cuanto a la incidencia, es cierto que hay un estudio más reciente, el estudio EPISER, y parece que es un poquito más frecuente porque cada vez pues tenemos más medios para poder diagnosticar la enfermedad, y entonces pues aproximadamente entre 200, 250 casos por 100.000 habitantes. Haciendo una estimación, en la Comunidad de Murcia pues podría haber perfectamente 3.000 personas que pudieran padecer la enfermedad, aunque con todo sigue siendo una enfermedad que es poco frecuente. ¿Y los distintos tipos de lupus? Sí, bueno, vamos a ver, en realidad el lupus sería como un síndrome, porque digamos que cada enfermo tiene un traje diferente en función de qué órgano se afecta. Pero dentro de eso también tenemos distintas características. Hay lo que es el lupus, que más o menos me he referido yo ahora, que es el lupus eritematoso sistémico, pero hay otro que se llama lupus light o lupus similar al lupus, que se está producido por medicaciones. Hablaremos luego. Después también hay un lupus que se llama neonatal, que es por transferencia de anticuerpos de la madre con la enfermedad al niño durante el embarazo, que aunque normalmente puede haber algunos síntomas en el recién nacido, pero eso no significa que después vaya a presentar la enfermedad. Hemos visto en la patogenia que no solo hay anticuerpos que pueden producir las distintas afectaciones de los órganos, sino que también hay un cuadro que se llama síndrome antifosfolípido, que puede producir fenómenos trombóticos que simulan a los vasculíticos de los trastornos autoinmunes. Es decir, que hay distintos cuadros. Son enfermedades muy complejas, Sí. Muy complejas, con muchos síntomas y luego implicado el síndrome antifosfolípido, que conozco personas que lo tienen y es una cosa difícil y complicada. Vamos a ver, Rodolfo, desde el COVID todos estamos un poco obsesionados con el tema del contagio, ¿no? Sí, de hecho, en es. cuanto que uno tose, los demás salen corriendo. Así es. Sí. ¿Es contagioso el lupus? No, el lupus ni se puede contagiar ni te pueden contagiar de lupus. Es una enfermedad que, como bien se ha comentado aquí, es autoinmunitaria y solamente se puede adquirir ante determinadas circunstancias. Tampoco tiene nada que ver con el cáncer y tampoco tiene nada que ver con enfermedades infecciosas muy graves y muy importantes como puede ser el VIH. Pero lo que sí tiene el lupus es una cuestión que es para tener en cuenta, y supongo que lo comentaremos aquí a lo largo del programa. Es que todas las personas que están enfermas de lupus tienen un sistema inmunitario que está debilitado. Y si es fácil que las personas enfermas de lupus, tanto por la propia enfermedad como por los tratamientos que reciben, pues puedan contagiarse más fácilmente que la población normal de enfermedades que de otra manera no se transmitirían. Entonces, ellos no contagian ni son contagiados, pero sí son fácilmente contagiables de enfermedades de las que tendrán que
tener más cuidado, o sea, Sí, que por la propia enfermedad y por los tratamientos que luego hablaremos, tienen más riesgo de coger enfermedades como la gripe, el COVID u otras muchas infecciones que veremos, ¿no? De tipo infeccioso. Muy bien. Clara, tú has dicho que es una enfermedad autoinmune, pero ¿sabemos exactamente por qué se produce el lupus? La respuesta rápida es que no, Vale. que no se sabe. Para meternos un poco más en harina, bueno, se sabe que hay muchos factores que pueden influir en el lupus. Al final, como en muchísimas enfermedades que llamamos de causa multifactorial, los genes tienen mucho que decir en la enfermedad. Suelen determinar una susceptibilidad genética, es decir, que el paciente que tiene ciertos genes puede tener más predisposición a tener la enfermedad, pero no determinan que la vaya a tener, sino que depende de otros factores con lo que esos genes interactúen, como por ejemplo los factores hormonales y sobre todo factores ambientales. Hay muchos factores ambientales que sí que sabemos que pueden desencadenar el lupus o empeorarlo, como es el tabaco, por ejemplo, u otros tóxicos, como ha dicho Luis, hay veces que causados por fármacos. Podemos tener también exposiciones, por ejemplo, a la luz ultravioleta en ciertos pacientes que puedan hacer que el lupus se desencadene, y luego también pues otras causas, por ejemplo, infecciosas, que no es que el lupus se contagie, sino que hay algunos virus muy frecuentes que pueden producir como un despertar del sistema inmune y desencadenar un poquito la respuesta que hemos dicho antes. Luego también seguro que hay muchísimos factores ambientales que no conocemos que pueden producir el lupus, pero al final la conclusión es que es un conjunto de muchos factores a la vez, que no tiene una causa en concreto. Pero ¿y en los factores genéticos conocemos ya los genes que predisponen o todavía...? Hay muchos genes que sí se conocen, que sabemos que tienen cierta relación con la enfermedad, pero realmente no hay un gen que sepamos, pues si tienes este gen vas a tener lupus. Hay algunos casos de lupus muy raros que se producen solo por mutaciones en un gen, que se llama el lupus monogénico, y que es una enfermedad muy muy rara y con manifestaciones diferentes al lupus que conocemos. Pero sí que hay algunos genes o algún conjunto de genes, por así decir, que se sabe que pueden tener más relación con el lupus que con otras enfermedades. Muy bien. Luis, el lupus es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, ¿por qué? Bueno, efectivamente, sí, es más frecuente, incluso si ve algún tratado, pues una relación de 8 a 9 mujeres por cada varón. Ahí el factor hormonal es muy importante. Es muy importante sobre todo cuando vemos la epidemiología de esta enfermedad, porque el lupus es más frecuente en mujeres y en mujeres jóvenes. Es decir, puede haber en cualquier edad, en la infancia puede haber lupus, pero sobre todo se establece y va correlacionado con el aumento de estrógenos. Es decir, que va a ser más frecuente entre los 20 y los 40 años y precisamente en la menopausia va a disminuir. También la actividad de la enfermedad varía en la paciente gestante y tras el parto. Es decir, que ahí también esos cambios hormonales e incluso la utilización de anovulatorios que lleven estrógenos también puede ser en algunos casos un factor desencadenante. Es decir, que sabemos que esa alteración hormonal y probablemente por los estrógenos es la causante. Parece que los estrógenos son capaces de activar esos tipos de linfocitos, sobre todo linfocitos de tipo B que producen anticuerpos, que son los que pueden producir las lesiones, pues ese ambiente estrogénico puede favorecer la activación de determinadas células del sistema inmune que ya de por sí están alteradas y que van a favorecer una mayor activación de la enfermedad. O sea que uno de los factores, los estrógenos, están claros. Conforme iba hablando, yo pensaba en enfermedades endocrinas que son mucho más frecuentes en las mujeres, como el Hashimoto y tal. O sea que a lo mejor también los mismos estrógenos Correcto, juegan. es decir, en general, Como en has dicho todas que las enfermedades de base autoinmune suele haber una mayor predisposición en las mujeres. Como has dicho que estimulaban los linfocitos que producían los anticuerpos, o sea que... Rodolfo, vosotros en primaria veis muchos pacientes a los cuales mandáis muchos fármacos porque los necesitan, obviamente. Sí, y porque lo ponen nuestros compañeros del hospital. Pero los fármacos, hay fármacos que puedan hacer que una persona desarrolle lupus, y si hay fármacos que favorezcan el desarrollo del lupus y quitáramos ese fármaco, ¿el lupus desaparecería? Hay fármacos que
parece ser que favorecen la aparición del lupus. Me apunto aquí unos cuantos porque son muy característicos. Por ejemplo, fármacos para la tuberculosis como la isoniazida, fármacos como la hidralacina, que se utiliza hoy menos, pero se utiliza para la hipertensión arterial, o la procainamida, que se utiliza para las arritmias, o el captopril, que se utiliza muy frecuentemente para reducir las crisis de hipertensión en los servicios de urgencia de nuestros hospitales y centros de salud. Luego también hay un fármaco, por ejemplo, la metildopa, que también parece que interviene y que puede favorecer la aparición de lupus, que es el fármaco de elección en la mujer embarazada que es hipertensa. Luego, pues, habría que tener también cuidado. Metildopa, sí, la metildopa es la primera línea en caso de incluso cuando una mujer hipertensa se queda embarazada, se le quita lo que tiene y se le pone metildopa, porque es el fármaco que está demostrado que es mejor controlar sus síntomas sin perjudicar al embrión. Pues fíjate tú que todo esto que condiciona la aparición de un lupus, que suele ser, como ha comentado Luis antes, light, se llama lupus farmacógeno y tiene menos intensidad que el lupus tradicional. Y sí es verdad que a las semanas de dejar el tratamiento, pues puede reducirse o puede eliminarse, pero también hay que tratarlo, también hay que tratarlo, y hay que tratarlo con los fármacos habituales con los que se trata el lupus. O sea que hay bastantes fármacos, algunos de uso frecuente, que pueden iniciar el desarrollo de un lupus light, ¿sí? Pero que al quitar el fármaco suele mejorar, pero tú dices que, y ahora comentaremos en el tratamiento, que habría que tratarlo también. Hay veces que hay que tratarlos, y otros fármacos que comentaremos cuando llegue la hora del tratamiento, que también nos sorprenderán porque pueden provocar un brote en un lupus que ya está establecido. Muy bien. Clara, el tema de los síntomas. Yo decía en la presentación que es una enfermedad de muy difícil diagnóstico. ¿Qué síntomas más habituales suele tener una persona con lupus, y si cada persona tiene unos síntomas distintos para hacerlo más complicado o no? Pues sí, efectivamente. Prácticamente yo creo que no hay dos pacientes con lupus que se desarrollen igual. Como ha dicho Luis y hemos estado comentando, al final es una enfermedad sistémica que puede afectar a cualquier órgano. La imagen que tenemos y que quizás es más típica es, como ha dicho Luis, la que le da el nombre a la enfermedad, que es la de las manifestaciones cutáneas, la de problemas en la piel. Muchas veces, pues, el eritema malar, que se llama, que son unas manchas rojizas en la cara y en zonas de exposición a la luz, pero luego también hay manifestaciones a nivel de la piel que pueden aparecer en muchísimas otras enfermedades, como otro tipo de manchas en la piel, la púrpura que aparece en las piernas, luego también puede haber caída de pelo, una alopecia. A nivel de mucosas muchas veces presentan llagas, aftas en la boca o incluso en los genitales. Y bueno, así síntomas que pueden ser también llamativos, por ejemplo a nivel de la afectación articular, muchas veces que se manifiesta con artralgias, incluso con artritis, con inflamación, y muchas veces es lo que lleva a la consulta en el médico de atención primaria, y luego se remite por ese motivo. Pero bueno, los síntomas son muy variados. También hay algunos lupus que debutan con unos síntomas muy generales, muy inespecíficos, como puede ser un cuadro de fiebre y cansancio muy intenso, mucho malestar general, que puede estar hablando de manifestaciones a nivel sistémico, pero que no dan un síntoma en concreto. Digamos que quizá lo más llamativo para los pacientes sea siempre la piel, la articulación y el dolor, pero bueno, hay muchos otros. También tenemos cuadros de inflamación de las membranas que rodean el corazón o los pulmones, que puede producir dolor torácico o sensación de falta de aire en casos más raros. Como ha dicho Luis, también manifestaciones neurológicas que pueden ser muy variadas, pero estos ya son síntomas como muy inespecíficos que de entrada no nos van a dirigir a un lupus. Pero bueno, el paciente se encuentra mal y consulta. Esto es para que las personas que ven el programa se den cuenta de que la medicina dice, no es que fui al médico y no sabía lo que tenía, es que por ejemplo un lupus es que de entrada, ahora hablaremos, pero es que realmente como lo puede dar todo, yo me acuerdo de cuando estaba rotando en medicina interna que era una causa de fiebre de origen desconocido. Claro. Personas con 3 semanas de fiebre, más de 38 y todo normal, y una de las múltiples es descartar un lupus. Entonces, Luis, ¿el diagnóstico del lupus es fácil? Ya hemos visto que los síntomas... No es nada fácil, precisamente por eso, por esa variabilidad de los síntomas. Un paciente puede debutar, como ha dicho Clara,
pues con fiebre, con lesiones cutáneas. Cuando esas lesiones, ese ras en alas de mariposa aparece, una mujer joven, fiebre y dolores articulares, pues sí, ahí relativamente uno de los síntomas que habría que pensar es que tiene un lupus. Pero si aparece con una pérdida de fuerza en una extremidad, o le aparece un dolor torácico, o le aparece una insuficiencia renal, no inicialmente pienses en un lupus, o como tú has dicho, en una fiebre prolongada, pues normalmente puedes pensar en un cuadro infeccioso y tienes que descartar otras cosas antes de llegar a pensar en un lupus. Y encima, aunque hay también técnicas inmunológicas y de análisis para poderlo valorar, pero también hay una gran variabilidad, y entonces no siempre, por ejemplo, un tipo de anticuerpo que son los anticuerpos anti-DNA, que son muy característicos de la enfermedad, pero no siempre aparecen en todos los pacientes con lupus, o incluso un paciente pueden ser positivos en un momento determinado y negativos en otro, con lo cual todo eso limita mucho el diagnóstico. Pues si los reumatólogos lo tenéis difícil, vamos a ver los médicos de atención primaria qué pueden hacer, porque yo he dicho al principio que realmente lo que nos interesaría sería hacer un diagnóstico precoz para poner un tratamiento antes. Tú, como médico de atención primaria, a pesar de todas las dificultades, Rodolfo, ¿cuándo piensas tú que una persona, normalmente será mujer y joven, puede tener un lupus y inicias una batería de estudios diagnósticos o lo manda al especialista? Luego veremos los estudios diagnósticos que se hacen. ¿Cómo tú qué sos? Casi nunca pienso en el lupus. Mujer joven, con dolores articulares, con manchas en la cara, como ha comentado Clara, con síntomas ahí insidiosos que no nos dicen nada, en mi área de salud, en Molina del Segura, donde hay multitud de almacenes de fruta, donde las chicas jóvenes se pasan manipulando bolsas o frutas o conservas 8 y 10 horas diarias. ¿Que les molesta luego la articulación? Hay mucha cantidad de artritis, claro. Pues yo lo primero que pienso en esas cosas. Si se dan esas cosas, pero además se da el eritema en la cara, hombre, pues ya tenemos un elemento más de juicio, pero si nos aparece un síntoma o dos síntomas, nosotros nos enfocamos en principio a que puede pertenecer a enfermedades de más alta prevalencia, claro, y lo tratamos. Cuando eso ya no funciona, entonces empezamos a hacer estudios y nos damos con un canto en los dientes en orientar el caso y mandárselos a ellos. Ya, porque claro, tampoco podéis mandar a ellos a todos los pacientes que tienen algún síntoma que pudiera ser un lupus, porque lo que tendría que hacer era mandárselos a todos. Claro, prácticamente, a una mujer joven que consulte por algo. Claro, ahora existen, afortunadamente, en mi hospital, protocolos de intercambio de derivación donde podemos afinar un poco más, porque ya podemos pedir determinados estudios analíticos que nos hacen orientar más los casos hacia una conectivopatía de un tipo, hacia un lupus o hacia una enfermedad infecciosa, y es otra cosa. Entonces, bueno, trabajar en equipo siempre nos ha salido muy bien. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, hoy toca hablar del lupus y otras enfermedades reumáticas. Muy bien, pues empiezo yo con lupus, que en latín significa literalmente lobo, pero en medicina desde el siglo XV toma el sentido de enfermedad erosiva de la piel, haciendo referencia como a ese lobo que va comiendo la piel. Etimológicamente, ¿no? Es como si el lobo fuera comiéndose a esa piel. Lo cierto es que el nombre completo de la enfermedad del lupus es lupus eritematoso sistémico o cutáneo, depende si ataca al sistema inmunológico o a la piel. Y eritematoso es porque erythros en griego significa rojo y aparecen unas manchas de color rojo. Muy interesante. Otra de las palabras del programa de hoy es esclerodermia, que viene de escleros, que es duro, y derma, piel. Hace referencia al endurecimiento de la piel, que es tal que no se puede ni pellizcar. De hecho, el término esclerodermia ya lo utilizaba Aristóteles en el siglo IV a.C., pero lo utilizaba para referirse a los crustáceos. Muy interesante también. Y por último, la palabra reuma. Viene del griego, que literalmente es reuma, y se traduce como flujo de un humor. Humor como en buen humor, porque los antiguos griegos en el siglo IV a.C. creían que el cuerpo humano estaba compuesto por 4 humores o líquidos, que se hacían una similitud con los 4 elementos:
aire, fuego, tierra y agua. Y entonces, pues si esos estaban en equilibrio, estaba bien todo. Pues lo que le deseamos a los espectadores, que tengan todos esos humores, como decían los griegos, en equilibrio, que tengan buen humor y que lo pasen bien. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poco más sobre el origen de estas palabras, incluso el de esclerodermia, que es otra conectivopatía. Vamos a ver, Clara, vamos a imaginar que Rodolfo ha tenido un día inspirado y ha visto a una paciente y dice, puede tener un lupus, y te la envía. ¿Qué análisis de laboratorio pedís vosotros de entrada para intentar confirmar o descartar el lupus? Bueno, pues primero, y lo más básico, una analítica de sangre general, con una función renal, una función hepática, un hemograma, una coagulación, unos marcadores inflamatorios y sobre todo una orina, la orina que no se nos olvide. ¿Por qué está en la orina? Pues todo esto para ver, primero, descartar que no haya otras causas de esos síntomas, porque como hemos dicho pueden ser muy generales, por ejemplo un cuadro de fiebre, pues lo primero es descartar una infección. Y luego para ver manifestaciones de la enfermedad. Una manifestación muy importante del lupus es la afectación en el riñón. Entonces, bueno, hay veces que la función del riñón en sangre puede mantenerse normal, pero en la muestra de orina ya podemos ver algún cambio que nos hable de que puede haber un daño en el riñón. Todo esto con la analítica general, igual que la coagulación, en el tema del antifosfolípido que han comentado Luis, de la trombosis, en el tema del hemograma, donde vemos los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas, para ver si hay una pérdida de esas células, que también puede ser por causa del lupus. Y luego ya una vez que, como Rodolfo estaba inspirado y nos lo ha mandado muy bien enfocado, pues ya para intentar confirmar el diagnóstico o descartarlo, se pide una batería de autoinmunidad. Aquí lo que se mide son una serie de autoanticuerpos que sabemos que se relacionan con el lupus, pero también puede haber autoanticuerpos relacionados con otras enfermedades autoinmunes que, oye, también pueden producir los mismos síntomas. Y esos anticuerpos son, no sé si luego hablaremos, los ANA, los anti-DNA y todo eso, ¿no? Sí. Y muchos más, ¿no? Sí, hay un montón relacionados con el lupus. Es verdad que el anti-DNA que ha comentado Luis es uno de los más típicos. Los antinucleares es un grupo de anticuerpos, por así decir, que también suele manifestarse en pacientes con lupus. Y luego otros muy diferentes que aparecen con diferentes frecuencias, como es el anti-RO, el anti-LA, el anti-SM. En el lupus por fármacos, un anticuerpo que se llama antihistonas. Bueno, muchos tipos de anticuerpos que pueden determinar diferentes manifestaciones. Muy bien. Entonces, Luis, el lupus, ¿cómo se diagnostica? Hay unos criterios claros, porque yo me acuerdo en la época de residente esa que decían célula LE, los anticuerpos antinucleares, pero los anti-DNA no se hacían. En fin, con todo esto tan difícil, con tanta variedad de síntomas, tú tienes ahí el paciente y el paciente te dirá, ¿tengo lupus? ¿Cómo le puedes decir tú si tiene o no tiene lupus? Vamos a ver, mira, tenemos criterios diagnósticos, pero para que veas, hay unos criterios que eran de 1997, otros criterios del 2012, unos recientes del 2019. ¿Qué significa eso cuando hay muchos criterios? Pues que no hay una cosa totalmente clara. Además, esos criterios, hay pacientes que al inicio de la enfermedad pues no cumplen esos criterios, es decir, que en base a esos criterios no podríamos decir tienes la enfermedad, aunque uno puede sospechar que la tiene y de hecho pues muchas veces se inicia el tratamiento. En general, dentro de esos criterios hay un apartado de criterios clínicos, el tener afectación hematológica, el tener afectación renal, el tener afectación cutánea, el tener afectación articular, y también criterios analíticos. Dentro de los analíticos y los inmunológicos, como mínimo, el paciente, y eso en los últimos criterios del 2019, las dos instituciones más importantes, el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea, se han puesto de acuerdo que como mínimo tienen que tener un título de anticuerpos antinucleares, aunque sea muy bajito, de 1/160, pero positivo. Y ya a partir de ahí se valora, dentro de eso hay distintos anticuerpos más específicos, como el anti-DNA o como los que ha comentado Clara, ver también si hay consumo del complemento o la presencia de esos anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, en función de que ya reúna esos criterios y que tenga unas alteraciones en los parámetros inmunológicos, podemos hacer el diagnóstico. Pero para que tengamos un caso y veamos lo complicado, es que muchas veces tenemos un paciente diagnosticado con lupus y tiene fiebre. ¿Esa fiebre es porque tiene actividad de la enfermedad
o es porque, infectado. como has dicho, tiene infección. Claro, si tiene infección le damos antibióticos, pero si solo le damos antibióticos y tiene una afectación de la enfermedad, a lo mejor esa progresa y puede aparecer daño renal, daño cardíaco o de otra parte. Y si, por ejemplo, utilizamos corticoides o inmunosupresores pensando que tiene actividad de la enfermedad, podemos estar favoreciendo, si es una infección, que se desarrolle la infección. Es decir, muchas veces entramos en dilemas que incluso en el propio hospital y teniendo todos los medios diagnósticos es difícil de solucionar, aunque generalmente siempre tenemos pequeños trucos para poder saber una cosa o la otra. Teniendo medio y experiencia, porque sois los únicos prácticamente que veis la enfermedad una vez establecida. Y Rodolfo, ¿con qué otras enfermedades, lo que en medicina llamamos el diagnóstico diferencial, con qué otras enfermedades se puede confundir el lupus? Con todas. Vale, ya está. Con todas. En mi nivel, en mi ámbito, pues con todas, porque el enfermo no viene virgen. Entonces, pues claro, eso es una enfermedad que es multisistémica y que puede, si se afectan los riñones, dan síntomas renales, que otras enfermedades renales producen esos mismos síntomas. Y los mismos síntomas en la piel, y los mismos síntomas en el corazón, en los pulmones, en el sistema neurológico. No, si creo de verdad que con la primera palabra, las primeras palabras que has dicho, con todas, es que todo decirlo es que cualquier incluso cosa. con las que tú dominas, como la diabetes, porque podría ser, hombre, no suele ser habitual, pero si una diabetes ya evolucionada produce un síndrome nefrótico, pues resulta que el lupus puede producir un síndrome nefrótico por pérdida de proteínas. O sea que es realmente difícil. En general, en primaria, pues lo principal con el resto de vasculitis y con el resto de enfermedades de colectivopatías que antes han comentado Clara y Luis. Y luego, pues alguna infección así rara como la de las garrapatas, la enfermedad de Lyme, y las poliartralgias y poliartritis y poliartrosis, que también producen molestias y dolores en todas las articulaciones. Eso es lo más frecuente. Muy bien, Clara, vamos a suponer que, tenéis más o menos claro que un paciente tiene un lupus. ¿Cuál es el tratamiento clásico del lupus, el que se ha hecho haciendo hasta hace unos años? Bueno, pues al final el tratamiento del lupus siempre se ha basado en controlar ese sistema inmune que está descontrolado, entre comillas, y atacando al paciente. Entonces, al final el objetivo es la inmunosupresión. El primer tratamiento y el tratamiento más clásico son los corticoides, que todos conocemos de muchísimas cosas, y es que tienen un efecto inmunosupresor rápido y bastante potente. También tenemos todos en mente que los corticoides tienen sus efectos secundarios, y es verdad que en el lupus se han utilizado clásicamente durante mucho tiempo, pero esos efectos secundarios han llevado a buscar otros tratamientos que suplan ese efecto para intentar quitarlos. Ahí tenemos, por ejemplo, la hidroxicloroquina, que se utiliza, es un antipalúdico, un tratamiento para la malaria, que se ha visto que en el lupus mejora muchísimo el pronóstico de la enfermedad porque actúa como un inmunomodulador, no exactamente inmunosupresor, sino inmunomodulador, que ayuda a que el sistema inmune funcione más correctamente, por así decir. Y luego tenemos un siguiente escalón de inmunosupresores, de tratamientos más potentes para inmunosuprimir al paciente, que se han utilizado clásicamente, por ejemplo, en el trasplante de órganos o en otras enfermedades autoinmunes, para producir esa inmunosupresión. Pero bueno, lo que tenemos siempre en mente y de entrada, al paciente que se diagnostica de un lupus y debuta, el corticoide y la hidroxicloroquina prácticamente en todos, es un pilar fundamental. Bueno, pero la medicina avanza y hay, Luis, parece tratamientos nuevos para el lupus que parece son bastante eficaces. Yo tengo aquí anotado uno de nombre muy raro, anifrolumab, sí. Que es un anticuerpo monoclonal. ¿Qué sabemos de ello? Y luego las células CAR-T, que las células CAR-T, hicimos aquí un programa sobre leucemia y ahora explicamos lo que es. Dínoslo tú. Bueno, vamos a ver, nosotros desde principios de este siglo iniciamos tratamiento con terapias biológicas para distintas enfermedades de reuma. Pero uno de los problemas que tiene el lupus es la gran variabilidad clínica y entonces muchos de estos tratamientos tan eficaces en la artritis reumatoide, en espondiloartritis y todo eso no terminaban de funcionar en el lupus.
Es cierto que ahora mismo, o sea, lo que sí sabemos es que había una de las dianas, que era el linfocito B, que era el que se transforma en células plasmáticas, que son las que producen anticuerpos. Entonces tenemos anticuerpos dirigidos para evitar esa maduración hacia células plasmáticas y que se formen esos autoanticuerpos, por ejemplo, con fármacos como el belimumab, que lo que impide es esa maduración. Y el anifrolumab lo que hace es otra diana totalmente diferente, y entonces, bueno, se ha aprobado ahora en el 2022 y bueno, estamos pendientes también de ver su utilización, pero parece que es muy prometedora. Entonces, sobre todo, va a actuar sobre el interferón. Bloquea el interferón, que es una de las sustancias inmunológicas que está mediando en estas alteraciones de la enfermedad. También ha habido lo de que te refieres a las células CAR-T, son precisamente linfocitos, células que lo que son natural killers, que lo que hacen es intentar eliminar esas células autoinmunes que digamos que se han despendolado y son las que están produciendo la enfermedad. Pero eso todavía en práctica habitual no lo tenemos. Se están haciendo y realizando ensayos clínicos y bueno, puede ser una de las vías, sobre todo en pacientes muy refractarios a otros tipos de tratamiento. También han aparecido nuevos inmunosupresores como la voclosporina, que también, pues sobre todo para la clínica renal, para todos los problemas renales y todo eso, también pueden ser muy efectivos. En definitiva, el arsenal terapéutico va aumentando y todo eso va a hacer que todavía pues tengamos una mayor facilidad a la hora de poder elegir tratamientos, porque había uno que no nos fallaba pero que era muy tóxico, como era la ciclofosfamida. Entonces ya prácticamente en todas las guías clínicas vamos desechando ese tratamiento porque ya vamos teniendo otros con una eficacia similar y con muchos menos efectos tóxicos. ¿Y estos tratamientos podrán cambiar la vida de los pacientes con lupus? Por supuesto, es decir, si uno consigue tener periodos de inactividad de la enfermedad y que no se produzca una repercusión orgánica, va a suponer una gran mejoría. Bueno, esperemos que vayamos por aquí. Rodolfo, ¿podemos prevenir el lupus? Ya sé que me vas a decir que no, pero bueno, quiero decir, digamos que hay hábitos, por ejemplo, que favorecerían el desarrollo del lupus y por tanto, si no tenemos esos hábitos, pudiéramos prevenir algo, o tampoco, no podemos hacer nada. Hay dudas. Lo que sí se puede son prevenir los brotes. Ya hemos comentado aquí antes, sobre todo Clara y Luis, que cómo se produce, cuál es el origen, que son sobre un individuo que genéticamente está condicionado, incide en una serie de factores que lo hemos comentado, hormonales, ambientales, farmacológicos, y en ese se le produce el despondoleo inmunitario y ahí se produce la enfermedad. Entonces, de lo que se trata aquí, cuando se ha producido, se ha producido. Entonces, de lo que se trata es, de una vez que esté tratado y esté en remisión, evitar que se produzcan nuevos brotes, y eso sí se puede hacer, incluso pueden llegar a estar asintomáticos y sin tratamiento durante periodos de tiempo. Muy bien, y entonces, Clara, ¿qué podemos hacer? Lo que ha comentado, que podemos evitar hasta brotes, ¿qué podemos hacer con un lupus para mejorar la evolución de la enfermedad? Bueno, pues como ha dicho Rodolfo, los hábitos son fundamentales y yo creo que se comentará en todos los programas como fundamental para la mejoría de cualquier enfermedad. Parece obvio, pero es que es así. Sí, pero nadie lo hace, pero bueno. Pero bueno, hay que decirlo. Hay que decirlo. Y bueno, se ha visto que una dieta equilibrada, una dieta mediterránea, un ejercicio físico regular y un descanso adecuado pueden mejorar muchísimo el pronóstico de la enfermedad, porque hace que el sistema inmune funcione mejor. Ya sabemos que el sistema inmune aquí es el protagonista de la enfermedad, y hace que todo funcione un poquito pues, más regulado, ¿no? Luego también esos hábitos saludables pueden ayudar a reducir el estrés, que el estrés también se sabe que es un factor desencadenante de brotes de lupus y que incluso puede estar antes del inicio de la enfermedad. Entonces, reducir el estrés en la medida de lo posible. Y luego, sobre todo, los tóxicos. Como hemos dicho, el tabaco se ha visto incluso como un desencadenante, ¿no? Una posible causa de la enfermedad, pero además, como ha dicho Rodolfo, de brotes. Es una causa de brotes bastante importante y también de una mala respuesta incluso a los tratamientos. Un paciente que fuma va a responder peor al tratamiento que un paciente que no fuma. Entonces, bueno, pues tener mucho cuidado con el tema de los tóxicos.
Y luego, bueno, ante cualquier duda, pues hablar con su médico, con nosotros, de cosas que puede hacer para ir mejor. No, realmente siempre se pueden hacer cosas y es verdad que hemos hecho muchos programas y lo de los hábitos que es tan importante, por ejemplo, hicimos uno sobre el cáncer de mama, que incluso en la prevención, pero incluso en una persona que ya se haya tratado un cáncer de mama, el hacer una buena alimentación es vital. Y solo lo hace el 40%, o sea que no nos cansaremos de insistir en esto y de que uno puede hacer muchas cosas por su salud. A veces el toro te pilla, ¿no? Pero tú puedes hacer mucho. Luis, una mujer con el lupus se puede quedar embarazada, o sea, tú como reumatólogo te dice una mujer, yo tengo lupus, ¿me puedo quedar embarazada? Si me quedo embarazada, ¿tengo que seguir tomando la medicación? ¿Hay que cambiármela? Bueno, sí, pero condicionante. De hecho, todo eso ha cambiado muchísimo. Hace 20 o 30 años a una mujer con lupus se le decía que tenía que tomar un método anovulatorio, hacerse una ligadura de ovarios porque no era conveniente que tuviera hijos. Es cierto que en el lupus se ha visto que puede haber recién nacidos de bajo peso, hay más facilidad para tener abortos, incluso situaciones de empeoramiento de la madre durante la gestación con eclampsia o preeclampsia, pues son más frecuentes en las mujeres con lupus. Dicho esto, eso significa dos cosas. Una, que hay que planificar el embarazo. Es decir, hay que intentar que ese embarazo se haga en situaciones en donde no haya actividad o baja actividad de la enfermedad. Generalmente, tras un periodo de 6 o 12 meses de inactividad, se podría aconsejar o planificar ese embarazo. Y después, como hay ciertos riesgos, se debe hacer un seguimiento especial. Debe ser una consulta de más riesgo y de hacer una monitorización más especial en estas mujeres, que además, como ya hemos dicho que el lupus es una enfermedad de mujeres jóvenes, esta situación se plantea con relativa frecuencia. Entonces, en condiciones normales, sí, no hay contraindicación para el embarazo, pero con esos condicionamientos. Mayor control del embarazo y evitar el estar con actividad. Lógicamente, de todas maneras, hay medicaciones, hay ciertos inmunosupresores que están prohibidos, no se pueden dar en el embarazo, pero sí tenemos otras medicaciones que podrían suplirlo. Pero cuanto menos complicación, menos actividad haya de la enfermedad, menos riesgo hay de todas esas complicaciones. Y monitorización de todo el embarazo como embarazo de alto riesgo. Correcto. Muy bien, pues hombre, pero había un cambio importante, porque de aconsejar métodos anticonceptivos drásticos a esto es distinto. Rodolfo, los pacientes que muchos con lupus llevan inmunosupresores, o sea que disminuimos las defensas, entonces el riesgo de infecciones es mayor. Tema vacunas. Hicimos hace poco un programa sobre la vacuna del COVID, la gripe, etcétera. ¿Estos pacientes se pueden poner las vacunas o se deben poner las vacunas? Se deben de poner todas las vacunas que le correspondan por edad. O sea que no hay ningún cambio. Por circunstancia epidemiológica, como la gripe o la del COVID. No hay contraindicación concreta ninguna, porque es verdad que pueden tener una reacción ante la vacuna y a lo mejor una reacción superior a alguien que no tenga lupus, pero lo que pretendemos evitar gana con mucha diferencia a los síntomas que podamos tener con una vacuna. También hay veces que una vacuna puede provocar un brote de lupus, pero no obstante, ese tipo de vacunas van a prevenir una serie de enfermedades que son mucho más graves que el brote de lupus que pueda tener. O sea, que las vacunas que le corresponden según su edad y su situación particular, como si no tuviera el lupus. Como si no tuviera el lupus. Vale, perfecto. En nuestra sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, nuestros nutricionistas de Plan Mediterráneo, Pedro Lillo e Irene García, nos van a hablar hoy de las sardinas. Las sardinas, ¿me las compro, me las como? No me las compro, no me las como. Bueno, pues las sardinas, quizá conjuntamente con los boquerones, sea el pescado azul por antonomasia. Están muy ricos, a mí me gustan mucho, a ti también, y se pueden hacer pues al horno, en la brasa, en la plancha, es decir, multitud de opciones desde el punto de vista culinario, y es que no hace falta más que, pues eso, darle el tratamiento térmico y ponerse uno a comerlo. ¿Qué características tienen las sardinas que las hacen tan especiales?
Bueno, la sardina es un pescado azul, como comentamos, y por eso pues hay que hablar acerca sobre todo de las grasas. Calóricamente tiene un contenido medio calórico de 140 kilocalorías por 100 gramos. Al igual que el resto de pescados, o casi todos los pescados, tiene cerca de 20 gramos de proteína de alto valor biológico, y en cuanto a los lípidos, como te comentaba, tiene, dependiendo de la temporada, dependiendo de en qué fecha, de julio a noviembre normalmente, pero van cogiendo grasa y entonces depende, pero un contenido medio de lípidos, de grasas, de 7,5 gramos, 8 gramos por 100 gramos de producto. La clave está en que el perfil lipídico de esas grasas, en su mayoría, más de la mitad, hacia las 3/4 partes, son monoinsaturados y poliinsaturados. Y dentro de los poliinsaturados encontramos el omega 3, el famoso omega 3, que es un ácido graso cardiosaludable. Es decir, baja el LDL colesterol, baja el triglicérido en sangre, incluso disminuye el riesgo de trombosis, etc. Y luego los hidratos de carbono, como los pescados en general, pues es cero el contenido. Tienen 100 miligramos de colesterol en contenido por 100 gramos de producto. Con todas estas buenas características, ¿se podrá recomendar a toda la población? Sí, es recomendable para toda la población, pero es cierto que las concentraciones en purinas son importantes, y entonces a las personas que padecen gota o hiperuricemia, pues está contraindicado, al igual que el resto de pescados o los mariscos, por ejemplo, ¿no? Entonces deben tener mayor control, pero para la población en general es muy interesante. Tienen calcio, tiene selenio, tiene yodo para la síntesis tiroidea. La conformación de la tiroxina es ese aminoácido, la tirosina y el yodo como mineral, magnesio, sodio, fósforo en concentraciones importantes, B12, B6, vitamina A, vitamina D, vitamina E, muy significativo el contenido además. O sea, estamos hablando que lleva las liposolubles y luego unos micronutrientes que la hacen muy especial. ¿Consideras que deberíamos tomar sardinas todas las semanas? Sí, no hay ningún problema, pero realmente cuando hablamos de las guías o de las consideraciones o los epígrafes que se manejan sobre la dieta o los patrones dietéticos mediterráneos, hablamos de 2-3 veces a la semana pescado azul, el resto podemos tomar pescado blanco, y con esto vamos a tener o vamos a asegurar ese contenido en omega 3, en ese ácido graso poliinsaturado, y por ende un control cardiovascular significativo por el consumo de ese ácido graso tan importante. Hemos comentado, Pedro, que no a lo largo de todo el año, digamos, la calidad de la sardina es la misma. ¿Qué me dices de las sardinas enlatadas? Sí, bueno, yo soy un gran defensor de los embotados, de los enlatados. Hay que tener especial precaución con la hipertensión arterial, porque uno de los medios mediante los que podemos conservar es con el sodio, también con el ácido, pero generalmente el sodio en conserva, se hace en aceite, al natural, y mantiene todas las propiedades, casi que organolépticamente también. El tratamiento térmico la degrada muy poco desde el punto de vista de los nutrientes que hemos citado, y es una manera excepcional de estar consumiendo un pescado, buena proteína, yodo y la fuente de omega 3 que sigue estando en la conserva, lógicamente. Pedro, nos lo compramos y nos lo comemos, ¿no? Las sardinas. Vamos, totalmente, indicado. Sí, me lo compro y me lo como. Totalmente de acuerdo con Pedro y con Irene, de la sardina es un alimento que hay que incorporar a nuestra dieta porque forma parte además de nuestra dieta mediterránea. Avanzando con el lupus. Clara, ¿el tratamiento de todos los pacientes es igual o aquí es un traje para cada uno? Como ha dicho Luis, con los síntomas, un traje para cada uno. Al final, sobre todo por la cantidad de tratamientos nuevos que vamos teniendo, eso nos permite adaptar el tratamiento a cada paciente. Sí es verdad que, como hemos dicho antes, de inicio muchas veces pues siempre vamos a por el corticoide, pero en cuanto conocemos un poquito qué manifestaciones ha tenido el paciente, si tiene más afectación renal o ha sido una afectación más bien cutánea, pues sí que podemos decidir el paciente para cada uno. Por ejemplo, hay pacientes con lupus que solo tienen una afectación cutánea, que con tratamiento tópico y a lo mejor con la hidroxicloroquina podría ser suficiente. En cambio, un paciente que tiene una afectación renal grave, una afectación cardíaca, vamos a ir a por otro tipo de tratamiento. Entonces sí, depende mucho de cada paciente. Habéis comentado, Luis, que el lupus puede estar activo o en remisión, se ha hablado de los brotes, pero ¿cómo sabéis vosotros que está en activo o en remisión? Aunque el paciente, hombre, si tiene síntomas claros o tal, pero ¿podéis afinar más? O sea, vosotros podéis decir,
por una analítica, por tal, este paciente ahora mismo está en remisión. Y, por ejemplo, ¿cuánto es un paciente que tú hayas visto que está en remisión mucho tiempo? ¿Cuánto es ese mucho tiempo? Para darle un poco de esperanza. Bueno, mucho tiempo, generalmente un paciente, como ya he comentado antes con lo del embarazo, 6-12 meses, a partir de 12 meses ya se considera una remisión prolongada. Cuanto más tiempo esté, pues mucho menor es el riesgo de tener actividad de la enfermedad. Normalmente seguimos teniendo para valorar un brote la clínica y sobre todo datos de inmunidad, sobre todo los títulos de anticuerpos anti-DNA y el consumo del complemento. Es decir, la disminución del complemento lo que suele indicar es que se están formando inmunocomplejos, es decir, que esos anticuerpos se están uniendo a determinados antígenos, generalmente del propio cuerpo, y son los que pueden desencadenar la enfermedad. Entonces, cuando vemos y monitorizamos esos niveles de complemento y vemos que pueden estar bajando o que están subiendo los títulos de anti-DNA, algunas veces eso suele ser precoz antes de la aparición de los síntomas. Por eso, una de las características más importantes en el tratamiento del lupus, independiente del tratamiento, es el seguimiento de estos pacientes. Una monitorización relativamente estrecha, de hacerle unos controles clínicos y analíticos de una manera programada, y eso se ha visto que ha contribuido notablemente en la evolución y en el pronóstico de esta enfermedad. Claro, porque si veis que se pone activo, incluso podéis activar vosotros los tratamientos. Correcto. Antes de que se desencadene la tormenta, por decirlo de alguna manera. Rodolfo, ¿es malo que los pacientes con lupus o las pacientes, porque es más frecuente en ellas, tomen el sol? Pues mira, esto es como los vampiros y la luz, es malísimo. Malísimo. Malísimo, no deben de tomar el sol, deben de protegerse del sol. Si se van a poner al sol por su trabajo, porque cambian las estaciones, entonces hay épocas de más sol y otras de menos sol, protección máxima a partir de 50. Deben llevar gafas protectoras siempre, ropa también que proteja y sombrero. El sombrero, muy bien. El sol fatal. Muy mal. Clara, ¿cómo afecta a la familia y al propio paciente el diagnóstico del lupus y tener esta enfermedad? Bueno, pues al final yo creo que lo que más determina cómo afecta al paciente es, como ha dicho Luis, que se diagnostica en gente muy joven, que al final tiene muchos proyectos por delante y además se les dice que es una enfermedad que ha debutado ahora, pero que van a tener toda la vida. Entonces, a nivel psicológico, yo creo que sobre todo el diagnóstico puede llegar a ser bastante duro, ¿no? Bastante difícil de asumir. Luego también, respecto a la familia, pues bueno, ese tipo de organización respecto al embarazo, a lo mejor tenían una planificación de embarazo antes del diagnóstico y se lo encuentran y hay que moverlo un poco todo. Y luego, bueno, muchas veces el diagnóstico, como hemos dicho, es difícil, es lento, encontrar el mejor tratamiento también puede ser lento y eso al final genera mucha incertidumbre en el paciente, no sabe qué le pasa, no sabe si puede trabajar, no sabe si puede tomar el sol, no sabe cómo manejarlo. Entonces al principio pues es muy complicado para ellos, yo creo que a nivel psicológico. Luego es verdad que a nivel de su vida en el día a día, pues bueno, lo que se quieran implicar, lo que hemos hablado antes de los hábitos, pues bueno, intentar hacer un esfuerzo con el tema de los hábitos y así. Pero bueno, sobre todo un poquito el decir, tengo esta enfermedad, puedo hacer esto para mejorar y tener en mente que conforme vaya pasando el tiempo y esté mejor controlada, bueno, cada vez le afectará menos. En estas enfermedades me imagino yo que, digamos que la relación con su especialista debe tener una importancia capital y la confianza que tenga con él. ¿Cómo generáis esa confianza? Porque no, a veces los pacientes lo que quieren es diagnóstico y tratamiento. Entonces decir no lo tengo claro, irá a ver si voy a otro que lo tenga claro. Es una manera de hablar, o me voy a poner este tratamiento, pero si no tal. Me imagino que la relación tiene que ser de una confianza grande. ¿Cómo ganáis esa confianza? Sí, la relación es fundamental, porque necesitamos la confianza del paciente para que siga el tratamiento y, como ha dicho Luis, para el seguimiento, que es súper importante. Al final yo creo que la clave es explicar al paciente lo que le pasa y qué podemos hacer por él de forma clara, como haces tú aquí en el programa. Explicarlo de forma que lo entiendan y que sepan un poquito hacia dónde queremos ir, cuál es el camino que seguimos, pero bueno, con confianza de que nos pregunten cualquier duda, sin que haya dudas tontas, cualquier duda que nos pregunten está bien hecha
Y bueno, es verdad que muchas veces, por ejemplo, con el tema del embarazo, yo una cosa que les digo muchas veces, yo me tengo que enterar antes de que te quieres quedar embarazada casi que el padre, Ya, porque bueno, es importante. requiere mucha relación. Y Luis, una pregunta que cuesta hacerla, pero ¿el lupus es una enfermedad mortal o con los tratamientos que ya tenéis no es así? Bueno, vamos a ver. En principio no es una enfermedad de alta mortalidad. Si uno lee enciclopedias antiguas, pues una de las leyendas del lupus es que era una enfermedad con alta mortalidad. Podríamos decir que la esperanza de vida del promedio de los pacientes con lupus, en el 90% de los pacientes, la esperanza de vida es similar a la de la población general. Eso sí, estamos hablando de enfermedades que pueden afectar a distintos órganos y órganos vitales, como puede ser el cerebro, el corazón, los pulmones o el riñón, y entonces ahí si hay un paciente se puede complicar. Ha mejorado mucho, como ya he comentado anteriormente, por el seguimiento. Después, por ejemplo, antes los pacientes, una de las causas de mayor mortalidad era la insuficiencia renal, que con la creación de diálisis, pues ya también eso se solucionó. Ese mejor conocimiento de la enfermedad ha llevado a una mejor monitorización y un mayor seguimiento, y eso ha evolucionado, y después, conforme van avanzando los tratamientos, pues también tenemos manejo, y otro de los temas eran las infecciones y la arteriosclerosis. Actualmente uno de los mayores problemas es esa arteriosclerosis que me voy a referir. Respecto a las infecciones, también tenemos tratamientos antibióticos que evitan esas complicaciones que son más frecuentes en los pacientes. Y la arteriosclerosis, es decir, esas alteraciones de las arterias que son frecuentes en toda la población, pero los pacientes con lupus todavía se incrementan mucho más. Por eso el control del riesgo cardiovascular en estos pacientes debe ser mucho más exquisito y mucho más estrecho para prevenir estas complicaciones. Con todo eso han sido factores que han mejorado mucho el pronóstico de estos pacientes. Muy bien, pues bueno, yo creo que lo habéis prácticamente lo habéis dicho casi todo. Un mensaje último, Rodolfo. Para mis pacientes. Para tus pacientes, para intentar, háblale de los hábitos de vida, que es importante como siempre, pero muy poco, porque no tenemos tiempo. Sí, hombre, los hábitos de vida, como son absolutamente positivos para cualquier tipo de enfermedad y para la no enfermedad, y ha comentado Clara, que es que son absolutamente favorecedores. Pero si además de tener unos buenos hábitos de vida, tienen la mala suerte de desarrollar una enfermedad como esta, confianza en tus médicos, que van a estudiar tu caso, te van a tratar muy bien, van a orientar el caso desde la primera vez que lo cojan y lo van a remitir a los mejores especialistas para que lo resuelvan. Muy bien, Clara, un mensaje último. Yo un mensaje optimista, lanzar un mensaje optimista, que los pacientes no les tengan miedo al diagnóstico, porque como hemos estado viendo, cada vez se conoce más la enfermedad y hay más tratamientos y vamos viendo cómo va mejorando el pronóstico. Entonces que se queden un poquito con un buen sabor de boca de que es una enfermedad que bueno, que tiene muchas implicaciones, pero que cada vez se maneja mejor. Y Luis, ¿tu último mensaje? Pues yo, que hay que implicar al paciente en que conozca bien la enfermedad, porque conociendo mejor la enfermedad van a conocer mejor y van a hacer un tratamiento y un cumplimiento del tratamiento mucho mejor. Y como es una enfermedad crónica, es cierto que hay que convivir con la enfermedad, pero no vivir para la enfermedad. Es decir, que en el lupus hay muchos periodos de inactividad que te permiten hacer una vida normal y que simplemente hay que planificarse y tener controlado todos esos factores que pueden predisponer a una mayor actividad de la enfermedad y ese cumplimiento del tratamiento. La verdad es que creo que no se puede hacer un programa mejor sobre el lupus para la población en general, porque se ha explicado hasta desde los conceptos básicos hasta los últimos avances, incluso algunos que todavía no se han puesto en marcha. O sea que felicitaros por el magnífico programa que habéis hecho. Recordaros que en nuestro portal de salud, Cansalud, podéis encontrar información sobre prevención de muchas enfermedades y hábitos de vida saludables. Nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.
Clínica Circovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.